Bueno, ante todo, buenos días a todos, compañeros de la estructura de nuestra milicia bolivariana, compañeros del sistema educativo de la milicia bolivariana, de lo que es nuestra escuela antiimperialista de capacitación de la milicia bolivariana y de cuadros revolucionarios, dándole continuidad a nuestro curso de historia insurgente, cumpliendo instrucciones de nuestro comandante general. Hoy vamos a atender lo que es la segunda parte del módulo 1 del curso de historia insurgente. Hoy nos acompaña el profesor de historia Manuel Carrero Murillo, el profesor Manuel Carrero Murillo, doctor en historia, exdirector del Archivo General de la Nación, profesor titular de la UPEL, jubilado, director de investigaciones de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, profesor del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual de la Cancillería, director general del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, coordinador de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa del Centro Nacional de Estudios Históricos. Es una de las tantas responsabilidades que ha cumplido nuestro profesor Manuel Carrero. Hoy se encuentra con nosotros. Bienvenido, profesor, para discernir, para hablar, para orientarnos sobre esta segunda parte del módulo 1 de nuestro curso de historia insurgente. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestro profesor Manuel Carrero. Muchas gracias, general. Muy buenos días a todas, buenos días a todos. Los saludo, deseo que el tiempo que vamos a emplear sea útil para todas y todos. Tenemos el propósito y el empeño de que estas actividades sean para la formación, para crear en nuestra estructura psíquica y en nuestra conciencia un sedimento que nos permita comprender qué es lo que está pasando en Venezuela desde hace más de 2 décadas y que eso nos dé fortaleza. Si no tenemos ese conocimiento, no tenemos el sustento psíquico para poder comprender y entender que Venezuela transita, como en la vida particular de uno, por altos y bajos hasta que desarrolla la línea del tiempo de la existencia de uno como persona. Entonces, ese es el propósito nuestro en esta ocasión. Debemos entender que así como el cuerpo físico necesita alimentos, necesita proteínas, necesita una cantidad de vitaminas, necesita toda una cantidad de alimentos en general, la parte espiritual, la parte psicológica y la conciencia de uno necesita de alimentos, no de este tipo que necesita el cuerpo físico, sino de otra naturaleza para uno saber quién es, qué es lo que uno hace en este transcurso de la vida donde uno está parado. Es decir, darle un campo de conciencia. Si uno no tiene la información, no sabe quién es fácil víctima de quien sí la tiene y nos puede manipular. Entonces, de lo que se trata es que nosotros nos liberemos. Cuando digo nosotros, nos referimos a todos, a los que tenemos grados académicos y a los que no tenemos grados académicos, a los que no somos o somos profesionales, a los que vivimos en el campo, a los que vivimos en la urbe, en la ciudad, a los hombres, a las mujeres, a los adultos, a los jóvenes, etc. Tenemos que tener la información, y en un mundo como el de hoy,
donde, bueno, la televisión ya empieza a quedar atrás en términos de información porque los noticieros son cada 3 o 4 horas, salvo algunas que estén conectándose al tiempo. Nosotros tenemos en el celular, tenemos en el reloj y tenemos en otros instrumentos, en otros adminículos de la tecnología, la información en vivo con la diferencia de 5, 8, 10 segundos. Pero no lo que sucede en mi casa y mi lugar donde yo estoy a media hora, 1 hora, 2 cuartos. No, estamos hablando del mundo que está al otro lado de la Tierra, del mundo que está en el Polo Norte, del mundo que está en el Polo Sur, de lo que está ocurriendo en la cotidianidad en tiempo vivo. De tal modo que entonces, cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de dimensiones del tiempo. Y cuando hablamos de dimensiones del tiempo, estamos hablando de historia. La historia es la ciencia que nos pone a nosotros a estudiar el devenir del tiempo, pero no el devenir del futuro, es el devenir desde siglos pasados, para ver en cuál lugar es que nosotros estamos ubicados y cómo es que nosotros nos ubicamos o nos ubicaron ahí. Como esta es una sesión de trabajo para tener información de nuestro proceso histórico, podemos nosotros comenzar con una pregunta, una interrogante, aparentemente sencilla. ¿De dónde viene todo esto? O también pudiéramos preguntarnos con más profundidad, ¿y cuándo comenzó esto que nosotros llamamos revolución, bolivarianismo, chavismo? ¿Y hasta dónde llega esto? ¿Esto es solamente en los límites del territorio nacional venezolano? ¿O esto se escapó y anda por América, por África, por Asia, Si nosotros no tenemos una información cabal sobre esto, somos víctimas de la contra. Y vamos a entrarle en esto, miren. Cuando terminó la dominación española en Venezuela, bueno, digamos en 1823, si es que le queremos poner una partida de nacimiento, ya había comenzado a terminar todo este dominio de los poderes coloniales europeos en América. Cuando decimos los poderes coloniales, no solamente de España, decimos de Inglaterra, decimos de Holanda o de los Países Bajos, si lo quieren mejor y más precisamente, de Francia, etc. Entonces, a finales del 1700 ya había lo que Enrique Bernardo Núñez, un eminente escritor venezolano, llamó signos en el tiempo. Signos en el tiempo, es decir, el tiempo anuncia, como cuando nosotros salimos a la puerta de la casa o vemos por la ventana del apartamento y decimos hay un nubarrón oscuro, probablemente va a llover, o tenemos algunos anuncios, de tal manera que entonces los signos en el tiempo a finales del 1700 era que había ocurrido la Revolución Francesa en Francia y se había expandido por toda Europa, y la Revolución Francesa, que fue una revolución burguesa, derrumbó y mostró que se podía derrumbar los poderes monárquicos, es decir, la hegemonía de un hombre y la hegemonía de una familia, y la extorsión y la explotación del pueblo pobre. De tal modo que entonces se mostró que era posible derrumbar una monarquía, que era posible derrumbar a un sistema real, psíquico, mental, en el que las alianzas de poderes estaban allí reunidos. El poder de la violencia de las armas, el poder de la violencia en la cárcel, el poder psíquico con el temor a Dios por la iglesia, el poder de no tener lo que sí tenía la burguesía, poder de la tierra, el poder del dinero, el poder del comercio, etc. Contra esa enorme masa de poder es que se levanta el pueblo de Francia y entonces desarrolla por Europa la muestra. Es posible, nosotros lo hicimos y lo hizo, aunque después de esa revolución, bueno, lo que ha ocurrido en algunas partes del mundo, esa revolución cogió camino. Entonces fueron para la América que está dominada por España fundamentalmente. Fueron signos en el tiempo, estamos hablando de 1789, 90, 1700 y tanto, 1800 y tanto,
Y entonces sobre América se expanden esas ideas e ideas de nuestros propios pensadores, ideas de americanos nuestros, de la América nuestra. ¿A dónde? En Caracas, en Lima, en México, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en La Habana, y etcétera. Había gente pensante y había gente pensando. ¿En qué pensaban? En que lo que había ocurrido en Europa, no porque ocurriera en Europa, sino porque ya desde mediados de siglo se pensaba que había llegado a un tiempo de agotamiento, de improductividad, de esterilidad del modelo monárquico, y que ya no producía más verbo y gracia como hoy es el sistema capitalista, que está vivo y coleando, que domina el mundo. Las finanzas, el comercio, la banca, la tecnología, las comunicaciones, las ideas. Eso es en el mundo, domina hoy el sistema capitalista, pero la muerte la tiene anunciada. ¿Para cuándo va a ocurrir? Depende en buena medida de cuándo queremos nosotros que eso suceda. Pero no es un deseo de palabra, es un deseo de acción. Y eso tiene un tiempo marcado que no se mide con el mismo tiempo del reloj que tenemos en la muñeca. ¿Por qué? Porque los procesos históricos tienen su propio calendario y su propio reloj. De tal modo que cuando ocurre en Caracas el alzamiento de 1810, el 19 de abril, de allí en adelante vino una especie de efecto dominó en la América. Y entonces nos fuimos desarrollando en una relación de lucha dialéctica. Peleamos, ganamos, nos derrotaron y avanzamos detrás de un horizonte utópico, porque ¿qué éramos? Indios, zambo, mulato, mestizo, blancos criollos, blancos ricos, terratenientes, la oligarquía territorial, la aristocracia territorial, dueña del comercio, dueña del dinero, dueña de las tierras, dueña de los medios de producción, etc. De tal modo que entonces aquello empezó a conmoverse, y esa conmoción llevó a que España reprimiera con mayor fuerza lo que había estado sucediendo en América. Esto nos llevó a nosotros desde el año 10 hasta el 21 y concluyó el 21, y allí en adelante vino el epílogo, Maracaibo y Puerto Cabello. Entonces fueron 13 años de lucha, de guerra abierta, de enfrentamientos que sacudieron a Venezuela y a la América. A nosotros, tengan la absoluta seguridad quienes me oyen, no hubo ningún país de la América, ninguno, que pagara un costo tan alto por la libertad, por ser soberano, por ser independiente, por ser libre. A nosotros nos costó, de una población que tendría, según algunos cálculos, a finales del 1700 y comienzo del 1800, tendríamos unos 850, 900 mil habitantes. No llegamos a 1 millón, pues nos costó un 25, un 30% de la población joven, fundamentalmente hombres, en su tiempo de producción, de su fuerza física para la producción de una economía que era fundamentalmente agrícola y pecuaria, es decir, de agricultura y de ganadería. De tal modo que nosotros pagamos un costo alto. Eso no se ha estudiado todavía. Se dice, pero está en los archivos todavía el estudio que nos puede llevar a nosotros a considerar cómo una nación puede perder el 25 o el 30% de su población, además de quedar destruido el parque económico. El rebaño de ganado, por ejemplo, se vino recomponiendo en los años 40 o 45, hasta el punto que se prohibió en un momento determinado exportar ganado, porque después de los años de la guerra nos quedamos prácticamente con muy pocas reses. El ganado fue el alimento fundamental de las tropas en la guerra. De tal modo que entonces, cuando nosotros concluimos la guerra contra España, el aparato político-administrativo quedó destartalado, y me perdonan la expresión, que no es la más académica,
pero es expresiva. Quedó triturado, molido, un país destruido, y una población diezmada totalmente, una economía verdaderamente en el sótano, pues. La clase propietaria retorna después de conseguida la libertad en el año 23, comienzan a instalarse casas de comercio en los principales puertos de Venezuela, aunque ya habían algunas, pero en Caracas, Maracaibo, Puerto Cabello, Ciudad Bolívar, las casas comerciales, y empieza Venezuela a tratar de recomponer la economía y a tratar de recomponer la producción agrícola y la producción pecuaria. Esto nos lleva a tener que entender que aquel país que quedó brutalmente destrozado, tiene que buscar las formas de producir. Entonces, en medio de aquella anarquía, uno de los grandes héroes de la independencia, el general Páez, asume el poder. En realidad, el general Páez, después de Carabobo, se dedica a acercarse a la clase propietaria, y es la clase propietaria la que lo va a upar. Si quieren, vamos un poco más allá, y la destrucción de Colombia no es solamente Santander y Páez. De eso poco se ha hablado también, solo lo que por arriba leemos. Pero hay que estudiar y habrá que hacerlo. Y pronto, porque estamos metidos todos nosotros, los que estamos del lado acá en la línea primera, segunda o tercera de esta lucha antiimperialista, y los que están del otro lado también. En Caracas, en Bogotá y en Lima, los agentes de poderes del Reino Unido. El Reino Unido no es igual que Inglaterra. El Reino Unido constituye a Gales, Irlanda, Inglaterra y Escocia. Se creó en 1707 ese Reino Unido. Bueno, y Estados Unidos tenían los agentes diplomáticos en condición de cónsul. No eran embajadores, en eso hay que ser preciso. Embajadores, el nombre embajadores es a finales del 1800. Se llamaban jefe de misiones, jefe de legaciones, jefe de legaciones. Bueno, tanto en La Guaira, como en Bogotá, como en Lima, es mi parecer, se estructuró un plan no para matar al Libertador, sino para agotar, porque matarlo les costaba mucho, para agotarlo físicamente. Así que cuando el Libertador sube en 1825 al Potosí y toca el cielo con la mano, es decir, toca la gloria, eso fue un mes para llegar arriba al Potosí, al Cerro del Potosí, al Cerro Rico. Todos los días pasando por caminos de indígenas, y todos los días el Libertador estaba ahito de gloria, estaba ya su garganta negada de tanta gloria y de tantos reconocimientos. Donde quiera eran himnos, coronas, bailes, fiestas, mujeres, flores, cantos, reconocimientos, bienvenidas. Era la gloria. Cuando terminó arriba en el Potosí, en el Cerro de Potosí, en la actual Bolivia, cerro famoso en todo el mundo por la riqueza de plata. Cuando llegó arriba, entendió una cosa, que había terminado la lucha contra el enemigo y que iba a ocurrir lo que la historia dice. Cuando se terminan los enemigos externos, internamente empiezan a salir las envidias, las aspiraciones, los planes, los enemigos solapados. Y sí, el Libertador finalmente tiene que salir en el año 26 de Lima, porque la situación convulsa entre las fuerzas internas, entre los intereses internos, hizo realmente inhóspita la vida en Lima. Y se viene aquí llega el 1 de enero de 1827 a Puerto Cabello, y viene a Caracas, y entra con Páez, sabiendo que Páez estaba en una conspiración que todos lo conocemos como la Cociata. Llamó la Cociata porque
Valencia se estaba presentando una obra de teatro en el que uno de los personajes hablaba de cosita, de cosiana, de cosiata, de etcétera, pues, y no terminaba de decir nada. Y entonces ese movimiento tomó ese nombre porque era impreciso para los implicados. Ya Páez venía desde el año 25-26 mirando más que mirando con la envidia política, era con los intereses suyos y los intereses de la clase propietaria. De tal manera que el Libertador viene el año 27, le disculpa las cosas, pero cuando llega a Colombia, a la actual Colombia, se viene por mar y pasa por el mar del actual Ecuador, se viene por el puerto de Buenaventura, a pie, quiero decir a caballo, pues. Cuando llega a una población cerca de Bogotá, en Tocaima, se llama Tocaima, Santander fue a recibirlo. El Libertador ya tenía noticias de cómo estaba la situación, habían sido 4 años prácticamente por fuera y Santander había creado su propio partido, sus partidarios. De tal manera que llegó a Bogotá y no le quitó ni un solo ministro, ni un solo empleado, ni nada. Estuvo poco tiempo y se vino a Venezuela, que era donde estaba el foco fundamental. Se vino y habló con Páez y Páez lo reconoció. Aquí llegó y Páez lo reconoció como presidente y estuvo aquí desde enero hasta el mes de julio. Tuvo que salir rápidamente porque en Guayaquil se le destapó un conflicto con dice Indalecio Líbano Aguirre, autor de una de las buenas biografías sobre el Libertador, un oscuro coronel de apellido Bustamante, neogranadino. Entonces el Libertador lo agotaron, un hombre agotado físicamente, de andar a caballo, de andar a pie, de andar en todas las situaciones de la política y de la guerra, realmente estaba agotado, no era un cuerpo de 2 metros y de una naturaleza, no, era un hombre bajo y delgado, bueno, con todas las debilidades de un ser humano. Lo cierto es que entonces esa situación lleva a que la República de Colombia se descomponga y Páez inmediatamente asume el poder en Venezuela y declara pues la ruptura con la Nueva Granada y entonces convoca una constituyente y se hace el Congreso en 1830. Les estoy haciendo énfasis en este y no en el del 1811 o en el 19 o en el del 21 porque esto es clave para nosotros. En la Constitución de 1830, que la pueden buscar en el teléfono ahí o en la computadora, donde quieran, los artículos 14, 15 y 16 establecen un modelo de administración política. Es en esos artículos de la Constitución de 1830 en el que se establece los derechos políticos para los venezolanos. Y dice que para ejercer el voto, es decir, para ser votante, o para ser candidato, para que voten por él, tiene que disfrutar de los derechos del ciudadano. Y cuando uno recurre al artículo de los derechos del ciudadano, entonces dice que tiene que ser venezolano, mayor de tantos años, tener tanta renta, saber leer y escribir, no ser deudor fallido, tener tener propiedades raíces, tener toda una renta anual, etcétera. En una población donde el 88, 89, el 90% era analfabeta, entonces esa población ya de entrada quedaba fuera de los derechos políticos. Pero además esa población no tenía propiedades, además no tenía renta. Es decir, cualquiera deduce que quienes hicieron estos artículos y los aprobaron, lo que estaban haciendo era: nosotros sabemos leer, nosotros sabemos escribir, nosotros tenemos tierra, nosotros tenemos renta. En otras palabras, esto es para nosotros. Y esa constitución del año 30 es una constitución completamente oligárquica. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que debemos perderle el miedo a una cantidad de términos, de categorías. En este proceso que llamamos revolución y que venimos desde hace 20 y tantos años,
Todavía hay gente que le tiene miedo a hablar de oligarquía y hablar de imperialismo y hablar de patriota y de nacionalismo. En eso el comandante Chávez fue certero, diáfano, fue realmente impulsor, rompió el celofán. Y cuando tuvo que decirle a Estados Unidos como potencia asesina, se lo dijo: potencia agresiva, potencia invasora, potencia genocida. Creo que desde los tiempos de Cipriano Castro, que le decía gánster el presidente de Estados Unidos, no, ni siquiera el Che Guevara, ni siquiera, yo no creo que Fidel, no recuerdo bien, pero ni siquiera desde Cipriano Castro hasta el comandante Chávez, que se le dijo a Estados Unidos lo que es una potencia asesina. Seguramente esto lo estarán escuchando por allá porque tendrán una potencia genocida, farsante, mentirosa, violadora, invasora. Es decir, casi que uno llega a creer que es una equivocación del proceso civilizatorio de una potencia asesina. Entonces, en el año 30 se consagra una constitución oligárquica. Los poderes para quien tiene dinero, los poderes para quienes tienen tierra, los poderes para quienes manejan el comercio, los poderes para quienes tienen todos los saberes materiales e inmateriales, porque ahí asocia la iglesia católica. Entonces, en esa constitución se establece un principio que es el que viene rigiendo desde 1830 hasta 1899, la representatividad. Es decir, no me diga lo que usted necesita porque yo lo sé. Entonces, como usted no puede ir al Congreso, usted no puede debatir, yo sí sé lo que usted necesita y yo se lo doy. Es decir, yo lo represento a usted. Eso se trae como hilo conductor y como factor de poder desde 1830 hasta 1899, porque la actual Constitución deroga ese principio y establece otro. Usted es capaz de proponer leyes, usted es capaz de gobernar, usted es capaz de ir a las instancias de poder. Es decir, usted es protagonista del proceso político. Pero en eso nos llevamos nosotros todo el siglo XIX, un siglo que cuando ustedes y todos estudiamos en el bachillerato nos dicen que fueron guerras civiles y crisis económica. Esas pueden ser las dos líneas paralelas y lo que uno recuerda cuando termina el bachillerato. Y si no, tomen un libro de bachillerato y lo verán. Guerras civiles y crisis económica. Y así terminamos el siglo XIX en medio de una extraordinaria crisis agrícola y pecuaria, porque en el mundo se presentó una situación difícil de superar. En el caso nuestro fue igual pero diferente, no es un juego de palabras. Veamos, a lo largo del siglo XIX entonces nosotros quedamos prisioneros de lo mismo que habíamos sido prisioneros con España, de la dominación foránea. Con España nosotros nos liberamos políticamente, administrativamente, pero económicamente no. Porque en el año 30 Páez llama a los ricos. Bueno, ahora tenemos esto, ¿qué vamos a hacer con esto? Creó la sociedad de amigos del país. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, tenemos que producir. ¿Y con qué vamos a producir? Con lo mismo que produjimos durante 300 años con España y antes, con agricultura y ganadería. ¿Y qué vamos a hacer? Se la vendemos a Europa. Europa venía desde finales del 1700 estudiando, inventando, construyendo, elaborando y desarrollando instrumentos diversos, pero instrumentos distintos a lo que habían sido los 200, 300, 400, 500, 600 años de la Edad Media, que para producir este instrumento que era de madera, bueno, había todo un proceso de la madera, del pulimiento, del maestro, del aprendiz, de todo lo que se hacía, y esa herramienta le duraba a usted 100 años. Ahora con el hierro, el bronce y el combustible, el fuego, se empezaba un proceso distinto
de dominar el carbón, el fuego a través del carbón, de dominar la producción para obtener un instrumento igual, pero no en un año, tenerlo en un día. Así que en vez de tener uno en un año, iba a tener 360. Digo esto figuradamente. Así que entonces voy a tener bastante producción. Y lo hizo usted, y lo hizo ella, y lo hizo él, lo hicieron unas naciones más rápidos que otras en un proceso que fue lento al comienzo. La máquina de vapor, la hilandería, fueron de las primeras, de los primeros grandes inventos. Cuando eso se obtuvo y se produjo un desarrollo mejor en los procesos de fabricación, de industrialización, recordemos que estamos hablando de finales del 1700 y comienzo del 1800. Bueno, Europa está en guerra. Ya dijimos, la Revolución Francesa comenzó en 1789 y al rato se convirtió en guerra, y esa guerra después entonces la revolución vino Napoleón. Napoleón entonces se extendió por Europa con una pelea diaria, permanente, sostenida para hacer un gran imperio. Invadió, sometió, etc. En ese sometimiento entra España. Y entonces nosotros podemos empezar a ver que España, que es un reino que viene desde 1300, 1400 en realidad, cuando se constituye como un gran poder, entonces es increíble, a finales del 1700 tiene quizá el último rey muy inteligente, no solamente porque lo era, sino porque el equipo de trabajo era brillantísimo, ¿no? Cantidad de ministros brillantes. Entonces, por una serie de peripecias familiares, etcétera, heredó la corona Carlos IV, un hombre absolutamente inepto, incapaz, con una reina peor que él. Inepto, incapaz para pensar lo que era un reino, para lo que era un gran poder. Y entonces empieza a decaer España lenta e imperceptiblemente, porque llama a un muchacho, ahí hay algunos cuentos que no me quiero meter, un muchacho llamado Manuel de Godoy, que con 22 años llega a ser capitán general del reino, llega a ser secretario de gobierno, llega a tener una cantidad de títulos frente a los viejos generales curtidos en guerras, en conducción de campañas, en estrategia, en planificación. Y ese muchacho realmente inmoral llega a establecer una cantidad de acuerdos y pactos y convenios con Napoleón. Nada, Napoleón tenía su proyecto y iba a ser como hizo Hitler, donde hay que firmar, y al día siguiente de todas maneras lo invado. España empezó a debilitarse porque además tenía una aristocracia y una aristocracia parasitaria de un costo altísimo, y estaba metida en guerras, y la guerra es costosa, la guerra más allá de cañones, y ustedes lo saben mejor que yo. La guerra es dinero primero. Eso le dicen a Bolívar cuando regresa en la segunda expedición de los Cayos, empeñado en tomar a Caracas, mire, general, así como no, a Caracas llegamos y la tomamos, y ya usted la tomó en el año 13, estamos hablando 4 años después.